igual a y cuadrado menos 9. Y aquí, bajo la suposición tácita de que y cuadrado menos 9 es diferente de 0, se puede pasar a dividir este y cuadrado menos 9 al primer miembro y el diferencial de x a multiplicar al primer miembro. Una vez que se tiene esto, se integra a ambos miembros. Fíjense, aquí está mejor. Fíjense, estábamos con que y cuadrado menos 9 es diferente de 0. Y se integra a ambos miembros. Puede hacer una descomposición en fracciones simples. La integral del miembro a la derecha es muy sencilla. Es c más x más c sombrero. De aquí encuentro los valores de a y b haciendo una igualdad algebraica. Pueden usar cualquier recurso que conozcan para la descomposición en fracciones simples. Y nos ponemos a integrar esta fracción, que es 1/6 del logaritmo natural de y menos 3. B es menos 1/6 del logaritmo natural de y más 3, igual a x más c sombrero. Multiplicamos ambos miembros por 6 y escribimos como un cociente esta diferencia de logaritmos. Y tenemos esta expresión. Por lo tanto, usando la definición del logaritmo, esta fracción es igual a e elevado a 6x más 6 veces c sombrero. Pero el miembro a la derecha se puede escribir como e a la 6 veces c sombrero por e a la 6x. Lo que significa de que el primer factor que aquí tenemos no es más que una constante. E es una constante, 6 es una constante, c sombrero otra constante, y estoy reetiquetando, si ustedes quieren, esta constante por una nueva asignación de c. De esa manera podemos ver de que y menos 3 es igual a y más 3 por c veces e a la 6x. Esto nos permite despejar y con algo de comodidad. Pasamos este término al miembro de la izquierda, factorizamos y pasamos luego a dividir 1 menos 6 e a la 6x. Y de esa forma habremos construido nuestra familia monoparametrizada de curvas de solución. ¿Ya? Cuando digo monoparametrizada me refiero a de que es suficiente y necesario un solo parámetro para describir todas las funciones que pueden estar actuando como soluciones particulares de la ecuación diferencial dada. Veamos algunos casos particulares. Por ejemplo, cuando c es igual a 2, reemplazamos c igual a 2 y obtenemos una solución particular. Cuando c es igual a 0, se anulan estos términos, obtenemos y igual a 3, que es precisamente la función phi sub 1, que es una solución particular. ¿No es cierto? Con eso estaríamos ya demostrando parcialmente el inciso B, que phi sub 1 también es una solución particular de la ecuación diferencial. Si c es menos 1, tengo esta otra ecuación diferencial, donde los coeficientes de la potencia e a la 6x están reemplazadas por menos 1. Y así, podemos ir asignando diversos valores para c, y como existen infinidad de números reales que podemos nosotros asignar, podemos reconocer de que hay infinidad de soluciones particulares para esta sencilla ecuación diferencial. ¿Está claro? Uno podría creer, ya que hemos encontrado infinitas curvas de solución, ya hemos resuelto la ecuación diferencial. La idea de este ejemplo es mostrar que no es así. ¿Por qué? Porque esta familia de curvas o funciones solución parametrizadas la hemos deducido en base a una condición que está aquí resaltada con verde. Esto lo hemos hecho bajo la condición de que y cuadrado menos 9 sea distinto de 0. Pero ¿qué pasa si y cuadrado menos 9 es igual a 0? Es decir, ¿qué pasa si y es igual a 3 o si y es menos 3? Y eso es precisamente lo que analizamos en el segundo inciso. Vamos a mostrar que cuando y es 3 o y es menos 3, también son soluciones particulares de la misma ecuación diferencial en estudio. ¿De acuerdo? Esto no es nada de complicado. Hay que reemplazar como lo hicimos en el primer ejercicio. Tenemos esta función constante, esta otra función constante, y resulta que como las dos funciones son constantes, sus primeras derivadas son ceros. Entonces, al reemplazar en lugar de y', la primera derivada de tanto de phi sub 1 como phi sub 2, tenemos 0. Y al reemplazar phi sub 1, 2 al cuadrado, sabemos que tenemos más menos 3 al cuadrado, menos 9. Se sigue cumpliendo la condición
de igualdad, cosa que nos permite concluir que tanto phi sub 1 como phi sub 2 son soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial dada. Muy sencilla la verificación. El ejercicio interesante aquí es el inciso C. Nos preguntan, ¿están estas dos funciones descritas en esta familia que hemos encontrado en la parte A? La verdad que phi sub 1 sí está descrita, porque ya hemos visto de que cuando C es igual a 0, esta familia describe como solución particular a la función phi sub 1, ¿no es cierto? Pero describirá también a la función phi sub 2. Analicemos un poco más allá. En principio, aquí hago una doble confirmación de que hay que elegir C igual a 0 para describir a la primera función phi sub 1. De hecho, cuando y es igual a 3, fíjense, pongo y igual a 3 en esta familia monoparametrizada de curvas de solución. Aquí ponemos 3. Se cancelan los 3 y este 1 menos c e a la 6x pasa al miembro de la izquierda. Pasa a multiplicar de esta manera, se cancelan los 1 y nos queda que 2 veces c e a la 6x es igual a 0. 2 no puede ser 0, e a la 6x tampoco puede ser 0 porque toda la potencia de base es positiva. La única opción que nos queda es de que c sea idénticamente 0. Y eso es cierto, cuando c era 0 habíamos modelado la función phi sub 1. Si queremos hacer lo mismo con la otra función, es decir, si en lugar de y ponemos menos 3, se cancelan los menos 3, el 1 menos c e a la 6x pasa al miembro de la izquierda, a multiplicar de esta manera, y ocurre algo terrible. Si cancelamos estas expresiones, caemos en lo que se conoce como un absurdo o teoría contradictoria, ¿no? Según la lógica proposicional. Porque estamos derivando de que menos 1 y 1 terminan siendo iguales. Lo que es contradictorio a lo que sabemos, porque 1 es diferente de su opuesto. Por tanto, ¿qué significa eso? Que no vamos a encontrar jamás una constante C real, tal que esta familia de soluciones parametrizadas que hemos encuadrado en la anterior pizarra vaya a describir a nuestra función que ya sabíamos por el inciso B que se trataba de una solución particular también de la misma ecuación. Esta solución, llamémosle extraña, ¿sí? En nuestra teoría de ecuaciones diferenciales la vamos a denominar de ahora en adelante solución singular. ¿De acuerdo? En consecuencia, cuando queremos resolver la ecuación diferencial, que es lo que nos piden recién hacer eso en el inciso D, cuando queremos resolver, debemos recordar de que toda ecuación diferencial ordinaria ha quedado resuelta o queda resuelta cuando se describen sin omisiones cada una de sus soluciones particulares. Les repito, toda ecuación diferencial, ¿sí? En realidad toda ecuación, cuando ha quedado resuelta es porque hemos logrado describir sin olvidarnos, sin omitir ninguna de sus soluciones particulares. Hay que describir todas ellas, por más que sean infinitas. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos estábamos olvidando, si ustedes quieren, describir esta solución singular. Por lo tanto, la solución recién de nuestra ecuación diferencial, es decir, el despeje de la función cógnita está dada por esta familia monoparametrizada de curvas de solución y por esta solución que la estamos llamando de ahora en adelante solución singular. Así que esta expresión que aquí tenemos no es otra cosa que una solución singular de la ecuación diferencial. ¿Y por qué pongo una y no pongo la solución singular de la solución general de la ecuación diferencial? Porque la forma de parametrización que se tiene en esta familia no es única. Acuérdense que aquí hemos parametrizado C como E a las 6 veces C sombrero. Pero podríamos haber descrito nuestra solución en términos de esta C sombrero que habíamos escrito inicialmente. O sea que la forma paramétrica de la solución de una ecuación diferencial jamás es única. Hay muchas formas. Pero independientemente de cuál sea la forma, siempre terminamos describiendo las mismas curvas de solución. ¿De acuerdo? Entonces,
aquí estamos introduciendo dos ideas muy, pero muy importantes. La noción de solución general y la noción de solución singular. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando. Una solución particular de una ecuación diferencial no era otra cosa que una función que al reemplazarla en la ecuación diferencial nos verificaba la relación de igualdad. Esa es una solución particular. Una solución singular no es más que una solución particular que no puede ser descrita mediante una familia parametrizada de curvas de solución. Y tercero, una solución general es el conjunto, sin omisiones, de cada una de sus soluciones particulares. ¿Está eso claro? Este ejercicio es por eso muy, muy importante. Necesito su feedback de parte de ustedes y si no hay claridad, no duden en activar sus micrófonos para poder hacer la consulta o aclaración que corresponda. Muy bien. Pasemos entonces. Aquí está lo que habíamos hablado un ratito. Pregunta, ¿cuándo una ecuación diferencial ordinaria queda resuelta? Toda ecuación diferencial ordinaria ha quedado resuelta cuando se describen sin omisiones cada una de sus soluciones particulares. Y la noción que habíamos hablado hace un rato, una solución es singular, o una solución singular de una ecuación diferencial es una de sus soluciones particulares que no puede ser descrita a través de una familia parametrizada de curvas de solución. Ahí está. Me había olvidado que lo escribí. Bien. Ahora, aquí vamos con otro ejercicio. Dada la ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden, tenemos y' igual a x por raíz de y. Para los valores de y, por supuesto, no negativos, si no, no tendría sentido declarar la raíz de y en esta ecuación. Queremos resolver esta ecuación diferencial de primer orden no lineal. Muy bien. Como sugerencia, nos dicen igual que en el anterior ejemplo o ejercicio, que consideremos que y' es este diferencial y separemos las variables. La variable independiente a la izquierda y la variable independiente a la derecha. Por supuesto, considerando de que y es diferente a 0 para pasar a dividir por raíz de a miembro de la izquierda sin ninguna contingencia. Y la otra sugerencia que nos dan es que localicemos todas las potenciales soluciones singulares. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a partir de la hipótesis de que y es diferente de 0. Hemos separado las variables. La integral de 1 sobre raíz de y es la integral de y a la menos 1/2, cuya integral es 2 raíz de y. Y la integral de x diferencial de x es 1/2 de x al cuadrado más 2 veces c. Y aquí esta elección de haber escrito 2 veces c es completamente arbitraria, por favor. Yo podía haber puesto simplemente c, no pasa absolutamente nada. Lo hago así para que cuando dividamos por 2 a ambos miembros, nos queda esta expresión más cómoda y para que podamos elevar al cuadrado. Y de esa manera ya tenemos una familia monoparametrizada de curvas de solución una vez más. Bien, así que vamos asignando diferentes valores de c y se van a ir generando también diversas curvas de solución. Como hay unidad de valores reales asignar a c, también vamos a ir encontrando infinidad de curvas de solución distintas. Hasta aquí, todo en orden. Ahora hay que ver si hay o no soluciones singulares. Veamos qué ocurre cuando y es igual a 0. Cuando y es la función constante 0, obviamente la primera derivada es 0. Y rápidamente reconocemos de que esta función satisface la ecuación diferencial, porque su primera derivada es 0
Y porque x veces la raíz de 0 es siempre 0. O sea que y' es igual a x raíz de y, lo que nos permite concluir de que y de 0 es una solución particular de nuestra ecuación diferencial dada. ¿De acuerdo? Entonces, si y es igual a 0, quiero ver si esta función está siendo descrita en esta familia de curvas monoparametrizadas. Y si y fuese 0, necesariamente esta potencia cuadrática tendría que ser 0. Y la única forma en que esto sea 0 es que la base de esta potencia sea 0, es decir, que c sea menos x cuadrado cuartos. ¿Y por qué estamos cayendo en un absurdo? ¿Por qué digo que hay un absurdo? Porque c no puede ser negativo x cuadrado cuartos, ya que c tiene que ser una constante, no debe depender jamás de la variable independiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puede ser de que c sea una variable, lo que significa de que estamos en presencia de una solución singular de la ecuación diferencial dada. En definitiva, una solución general será y de x igual a 0, la solución singular, y la familia de curvas de solución que nosotros habíamos deducido cuando y es distinto de 0. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que cuando tenemos una ecuación diferencial, lo que se obtienen son familias de curvas en el plano cartesiano que actúan como soluciones particulares de la ecuación diferencial. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar un problema converso para poder una vez más llegar a algunas conclusiones que son fundamentales en nuestra teoría. Y el problema consiste en que, dada una familia de curvas en las que toda recta vertical las corta de manera individual en a lo sumo un punto. Lo que queremos es hallar la ecuación diferencial cuya familia de curvas de solución es precisamente esta familia de curvas dada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, acá tengo una familia de curvas, una familia de infinidad de curvas, y queremos encontrar una ecuación diferencial que al resolverla nos dé como solución precisamente esta familia. O sea, estamos haciendo la tarea inversa a la de resolver una ecuación diferencial. Cuando nosotros resolvíamos una ecuación diferencial, nos dábamos una ecuación y teníamos una familia de curvas de solución. Ahora es al revés. Dado una familia de curvas de solución, queremos obtener la ecuación diferencial que modela esta familia. Lo único que estamos cuidando es de que estas curvas sean cortadas por cualquier recta vertical en a lo sumo un punto, para así asegurarnos que realmente las curvas que tengamos como soluciones sean funciones reales de variable real. Porque sabemos de que si una curva en el plano cartesiano es cortada por más de un punto, esa curva jamás va a poder ser modelada por una función real de variable real, porque no podemos tener más de una misma imagen, pero no podemos tener más de una imagen para un mismo valor de entrada. Bien, está claro entonces el problema que vamos a trabajar. Necesito que esto quede bien claro porque se van a llevar nuevamente una tarea para la siguiente clase. Vamos. Entonces, ahí está lo que les decía. Tenemos una ecuación diferencial y al resolverla se obtiene una familia de curvas de solución. Y ahora vamos a hacer el proceso inverso. Dado una familia de curvas de solución, vamos a construir la ecuación diferencial que define a esta familia, que modela esta familia. Entonces, empezamos con un ejemplo básico. Hallemos la ecuación diferencial que modela a todas las rectas del plano cartesiano que pasan por el punto 1, negativo 4. Ustedes saben que por un punto en el plano cartesiano pasan infinidad de rectas, y todas estas rectas constituyen lo que se llama un haz de rectas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ecuación diferencial tiene como curvas de solución a estas rectas? Vamos a ver. Lo que sabemos es que cualquier recta puede ser modelada mediante un punto conocido de coordenadas x0 y y0 y su pendiente. En nuestro caso particular, nuestra familia de rectas está pasando por el punto 1, menos 4
Y estas rectas tienen diversas pendientes, así que voy a usar como parámetro la pendiente. El valor de C, entonces, es nuestro parámetro. Y de aquí se despeja que la familia de rectas que nosotros vamos a modelar es simplemente Cx menos C menos, entre paréntesis, C más 4. Aquí está. Fíjense, hay infinidad de rectas. Y todas ellas tienen la característica que pasan por el punto 1 menos 4. Bien. Derivamos, porque fíjense, la ecuación diferencial no depende, nunca está escrita en términos del parámetro, jamás. Entonces hay que eliminar el parámetro. Y la única forma de eliminar el parámetro es derivando tantas veces como parámetros existan en esta familia. Acá solamente existe un parámetro C, así que es suficiente derivar una vez. Al derivar y en términos de x, resulta que y' es igual a c. Entonces este c lo reemplazamos en esta ecuación y tendremos que y es igual a x por y' menos y' más 4. Reescribiendo en un formato más convencional, ¿sí? Factorizando los y' y transponiendo el y al miembro de la derecha, tendremos de que x menos 1 y' menos y es igual a 4. Es decir, hemos construido ya, fíjense, la ecuación diferencial no depende del parámetro y se trata de una ecuación lineal de primer orden de naturaleza no homogénea. ¿Está claro? Muy sencillo en este ejemplo, ¿no? Bien, entonces quiero que noten algo. Si tenemos un solo parámetro, la ecuación diferencial es de primer orden. Veamos un ejemplo un poco más interesante. Ahora vamos a generar la ecuación diferencial cuya familia de curvas de solución son todas las parábolas de eje vertical, ¿sí? Es decir, las parábolas paradas, que tienen su vértice sobre la recta y igual a x. La recta y igual a x es una recta que pasa por el origen y que tiene a cada uno de sus puntos o con las mismas coordenadas, ¿no es cierto? Y de paso es una recta que biseca el primer y tercer bisector. Digo, primer y tercer cuadrante. Bien, entonces, fíjense algunos ejemplos de estas parábolas. Son estas que están aquí. Podemos tener una que está un poco más abiertita, una que pasa por el origen, otra que pasa por el punto 5,5. Podemos tener una que está más abierta, que se abre hacia abajo, etcétera, etcétera. Como se habrán dado cuenta, podemos construir infinidad de parábolas cuyo vértice están sobre esta recta y que tienen su eje vertical, ¿verdad? En consecuencia, queremos saber cuál es la ecuación diferencial que modela o que tiene como curvas de solución a todas estas parábolas. Para esto, recordamos que la ecuación de cualquier parábola de eje vertical adopta este formato: x menos h todo eso al cuadrado igual a 4 veces p por, entre paréntesis, y menos k, donde h y k constituyen las coordenadas del vértice y p en valor absoluto constituye la distancia que existe entre el foco y el vértice de una parábola. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que como estas parábolas siempre van a tener a su vértice sobre la recta y igual a x, entonces las dos coordenadas del vértice de nuestra parábola tienen que ser iguales, ¿no? Supongamos que tenemos esta parábola de vértices C1, C1, y en lugar de 4p es otro parámetro, ¿no? El valor de p nos va a permitir medir la excentricidad que tiene esta parábola, si va a estar más abierta o menos abierta, y va a ser otro parámetro que lo vamos a etiquetar como C sub 2. De esa forma, la familia de parábolas de eje vertical que tienen su vértice sobre la recta y igual a x queda descrita mediante estos dos parámetros, C sub 1, C sub 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que para poder eliminar esas dos constantes y construir la ecuación diferencial que queremos, debemos derivar, ¿sí? Debemos derivar nuestra función incógnita necesariamente y de forma suficiente 2 veces. ¿De acuerdo? O sea que ya sabemos a priori que la cantidad de parámetros de una curva de una familia de curvas de solución siempre está ligado con el orden de la ecuación diferencial. Acuérdense, en el primer ejemplo, el inciso A, teníamos un solo parámetro. Con una derivada de primer orden ya podíamos eliminar ese parámetro. Aquí no. Necesitamos derivar 2 veces. Entonces,
podría despejar y en términos de x, C1 y C2, o podríamos, como lo he hecho en este caso, derivar implícitamente. Entonces derivamos implícitamente, el 2 pasa a multiplicar por x menos c sub 1 igual a c sub 2 por y'. ¿De acuerdo? Volvemos a derivar una vez más de manera implícita. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 menos 2 veces sub 1 es 0. Y la derivada de c2 y es c sub 2 y2'. De aquí se desprende de que c sub 2 es 2 sobre y sub 2'. Y nos ponemos a reemplazar en esta ecuación. 2 veces x menos c sub 1 igual a c sub 2, que es esta fracción, por y'. Entonces, de aquí se despeja, después de cancelar los dos, que x menos c sub 1 es esta fracción, y que c sub 1 no es otra cosa que x menos esta fracción de derivadas. ¿Qué hacemos? Ya tenemos C2, ya tenemos C1, reemplazamos en la familia de curvas que tenemos. Reemplazamos en esta familia de curvas. Listo, entonces tendremos x menos c sub 1, que es todo esto, elevado al cuadrado, o sea que hay que elevar al cuadrado esta fracción, igual a c sub 2, ¿dónde está? Es esta fracción, 2 sobre y', igual a y menos c sub 1, y menos c sub 1, todo esto es menos c sub 1, aquí está, menos c sub 1, y listo. Observen de que a partir de este momento ya tenemos la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque las constantes que definían a la familia de curvas han sido completamente eliminadas. En su lugar están las derivadas de la función incógnita. El resto que se ha hecho es solamente un trabajo de cosmética algebraica, ¿sí? Y para este efecto se han multiplicado ambos miembros por y2' al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, he escrito esta fracción de esta manera. Acá he escrito con común denominador y2' al cuadrado, ambos miembros. Para esto hemos tenido que multiplicar y menos x por y2'. Y listo, se cancelan estos denominadores idénticos. Y escribiendo en un formato pretty, bonito, tenemos esta ecuación diferencial que claramente se nota de que es no lineal porque aparece una potencia cuadrática para la primera derivada de la función incógnita. Así que lo rescatable aquí es de que se trata de una ecuación diferencial no lineal de segundo orden y que el orden de la ecuación diferencial siempre es el mismo que el número de parámetros necesarios y suficientes que hemos utilizado para describir a la familia de curvas. ¿Qué tal eso? Muy interesante, ¿no? Entonces, ahora es momento de poner las manos en la masa. Hay que practicar estas ideas. ¿Sí? Para esto... Ahí mismo pregunta. Uy, parece que estás con dos entradas de audio. Adelante, por favor, con tu pregunta. Dije, ¿se puede decir que es una solución no lineal y homogénea? No, porque el carácter homogéneo y no homogéneo, ¿sí?, es un atributo estrictamente de las ecuaciones lineales. Bueno, está bien. Bien, entonces, hagan esta captura, por favor, de pantalla. Y para la siguiente semana, el lunes, queremos hallar la ecuación diferencial cuya familia de curvas de solución es precisamente f. Y tienen varias familias. F va a ser en el primer inciso el conjunto de todas las circunferencias unitarias, es decir, de radio 1, cuyo centro se encuentra sobre esa recta y igual a 2x más 1. En el segundo inciso, f ya también es una familia de rectas tangentes a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. En el tercer inciso, f es la familia de parábolas de eje vertical que pasan por los puntos menos 1, 0 y 1, 0. En el cuarto inciso, f es la familia definida por y igual a y de x igual a c sub 1x más c sub 2 coseno de x más c sub 3 seno de x. Fíjense que en el último inciso ya les están dando cómo es la familia triparametrizada de curvas de solución de la ecuación diferencial que queremos construir.
¿De acuerdo? Y no se olviden esta remarca, que lo he ido repitiendo más de una vez. El número de parámetros necesarios y suficientes que se utilizan para describir las infinitas soluciones de una ecuación diferencial es igual, es idéntico al orden de la ecuación diferencial. Así que si algún rato nos vamos a meter a resolver una ecuación diferencial de orden 7, con seguridad que nuestra familia de curvas de solución va a depender de 7 constantes o 7 parámetros, si ustedes quieren. ¿Ya? Esa es la idea que queremos reforzar en esta práctica número 2. ¿Está claro? ¿Dónde tienen que hacer? Pueden hacer en cualquier hoja en blanco, pero procuren trabajar siempre en hojas en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué quiero en blanco y que no sean cuadriculadas? Porque luego les voy a pedir que escaneen, ¿sí? Escaneen sus hojas y las tengan a mano, cosa que yo pueda preguntar a cualquiera de ustedes, digamos, Juan Valdés, dime cómo te fue con la solución del ejercicio 2. Entonces ustedes comparten la pantalla de su solución directamente de su hoja de trabajo. O la otra opción es que utilicen algún editor de ecuaciones. También pueden hacerlo, no hay problema. Pero creo que es mucho más práctico, más versátil, rápido y ágil hacer en cualquier papel de manera manuscrita y luego hacer una captura escaneada o eventualmente efectuando una toma fotográfica de ese documento. ¿Está claro? Por favor, participemos. Me interesa mucho la participación. Para mí, esas son las mejores evidencias y signos de que estamos acompañando a la materia y que además se están preparando adecuadamente para el momento del examen. Bien, está claro entonces. Listo, chicos, entonces vamos a la obra. Y cualquier duda que puedan tener, con gusto les atiendo hasta el día viernes, ¿sí? Por favor, en un horario pertinente. Cuando me escriben fines de semana, usualmente no respondo. Realmente, así como me tomo el trabajo en serio, también me tomo el descanso en serio, porque un buen descanso significa una buena reposición de energías y significa un buen trabajo y buen producto laboral. Bien, entonces dejo de compartirles esta pantalla. Espero que ya hayan tomado la captura o apuntes necesarios. Y conmigo nos estamos reencontrando la semana que viene.